Vamos entonces a darle participación al pastor William Alejandro Mercedes, quien nos va a traer hoy día el mensaje de la palabra del Señor. Pastor William Alejandro Mercedes, muy buenos días. Mi Padre Jehová lo bendiga. La gloria sea para nuestro Dios, porque solamente nuestro Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Apreciados amigos, hermanos en la fe que me están escuchando a través de este medio, de esta plataforma, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. También saludo a esta emisora, a este ministerio en la cual nuestro hermano Leonor Cisnero está a cargo de todo este sistema, en la cual desde aquí se lanza la proyección en cuanto al evangelismo y la predicación de la palabra. Saludo también a esta emisora en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo importante es que estamos aquí. Tuve un pequeño contratiempo, pero estoy aquí. Antes de predicar, déjeme a través de este medio anunciar a los televidentes, al pueblo de Dios, la gran marcha por el Día de la Biblia que se va a realizar el domingo 29 de este mes de septiembre. Las iglesias de Chimbote van a desfilar, la concentración general va a ser en la plaza 28 de julio. Convocamos a todos los pastores, todavía tienen tiempo, organícense, porque aquí no vamos a hacer el capricho de alguien, sino vamos a hacer como un solo equipo la voluntad de Dios. También desde aquí para decirle a algunos pastores que nos reunimos en la reunión de los pastores de la PEI, voluntariamente ellos se pronunciaron en una colaboración, les estamos esperando. Yo estoy a cargo de la recolección de la economía para poder hacer todo este gasto que se llevará a cabo en la gran marcha por el Día de la Biblia. Pastores, todos concentrados para el día domingo, estaremos juntos desfilando por las calles de Chimbote, anunciando al mundo entero que hay una iglesia que todavía está de pie, una iglesia triunfante, una iglesia que salimos al campo, a la región, para invocar el nombre de Dios y para paralizar la oscuridad, y así de esta manera transmitir al mundo entero que la Biblia es un libro, un manual que nos regresa a la casa del Padre. Así que, hermanos, están invitados, les agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, también hoy me toca aportar la palabra de Dios y lo voy a hacer en el nombre poderoso de Jesús, porque solamente nosotros somos mensajeros de Dios, y el mensajero de Dios no trae su propio mensaje. El mensajero de Dios trae el único mensaje comisionado por aquel embajador. Número principal es nuestro amado Señor Jesucristo. Nos ha enviado como embajadores con E minúscula para poder proclamar y entregar el anuncio que Dios quiere que cada uno de nosotros escuchemos. Así que hoy día, permítanme, voy a lecturar la palabra de Dios, y sobre este texto dado en el libro de Mateo vamos a girar lo que Dios quiera que yo pueda aportar hoy en esta mañana bendita. Voy a registrar en el libro de Mateo libro de San Juan capítulo 7, libro de San Juan capítulo 7 del versículo 16 al 17. Libro de San Juan capítulo 7 versículos 16 y 17. La palabra de Dios se expresa como sigue. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. Siempre he escuchado, porque aproximadamente llevo 8 años en la cual he llegado a comprender esta palabra que redime, esta palabra que cambia, esta palabra que transforma, esta palabra que redime y esta palabra que nos hace una nueva criatura. He escuchado por muchos años, porque no vengo recién como conocedor de la palabra, pero con profundidad lo he conocido aproximadamente hace 8 años. Siempre en las iglesias, todas las congregaciones a nivel de nuestra nación en Perú y aún fuera de nuestro litoral, siempre hablan acerca de una doctrina. Y cada una de las iglesias
sea institucionada mediante instituciones de directivas de congregaciones asumidas en grupo, siempre hablan y ellos dicen que tienen la doctrina verdadera. Pero sin embargo, revisando las Escrituras, entendemos la única doctrina fiel y verdadera que ni una tilde ni una jota pasará es la palabra de Dios. Es lamentable los sectorismos, es lamentable donde todo el mundo cree tener la verdad y ellos se creen que solamente ellos nomás tienen la verdad. Pero sin embargo, acá el Señor está hablando en el libro de San Juan. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nuestro amado Señor Jesucristo, que es el maestro de los maestros, aquel que es la palabra viva, porque Juan 1:1 dice: aquel era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra viviente, Jesucristo es la palabra viviente, en la cual él mismo dice y se pronuncia frente a una gran fiesta de los tabernáculos y los habla a los judíos, porque ellos pretendían saber mucho acerca de Dios, pero con sus hechos y con la eficacia de su conducta lo negaban. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me lo envió. ¿Por qué Jesús está refiriendo que la doctrina no es mía, dice, sino de aquel que me lo envió? Porque aquella doctrina viene desde los cielos. Aquella doctrina que es el manual en la cual no regresa a la casa del Padre, es un manual que ha venido ahora a través de Jesucristo. Esta doctrina no es mía, dice Jesús, sino de aquel que me envió. Y aquel que le envió, lo envió con una única tarea a este mundo. Lo envió con una única condición o con una única idea. Jesús fue enviado a este mundo para conocer la única doctrina, la doctrina de la salvación, la única doctrina que nos abre los ojos para poder ver, nos abre el entendimiento para poder entender, porque este es verdad que es papel. Mucha gente quiere leer esta Biblia, muchos teólogos los quieren entender, pero como no están ellos en la capacidad, ni en el horario de Dios, ni en la vida espiritual, no lo podrán entender. Es por eso que muchos yerran, muchos fracasan y cometen muchos errores y siguen un sistema de otros patrones que ya fracasaron en el camino, ya quedaron, porque esta doctrina no viene ahora, se viene copiando la doctrina de los demás pastores, de los demás obreros, de las demás iglesias, y todos quieren hacer una doctrina aparte. La doctrina es única, la doctrina es fiel y verdadero, porque fiel y verdadero es Jesucristo. Aleluya. Y Jesús dice: el que quiere hacer mi voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiera hacer la voluntad. Acá hay una palabra: aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, conoceremos la doctrina de Dios, porque aquel que quiera conocer la doctrina fiel y verdadera tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos hijos aprobados, hijos selectos, hijos que en nuestra interior, en nuestra vida lleven una fragancia, la fragancia de Cristo. Pero dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mucha gente habla por su propia cuenta y busca su propia gloria. Yo muchas veces, a lo largo de la vida que he vivido, he visto gente que quiere agregar algo a la palabra, quiere sorprender y hace cosas tanto como legalismo, misticismo, humanismo, y no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando escudriño las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 16, Jesús, habiéndoles preparado a sus discípulos, a la gente élite que él había preparado, porque Jesús cuando vino a preparar al discipulado, y ahí estaban los 12 discípulos que él había preparado con tanta interés, preocupación para que ellos puedan entender la única doctrina verdadera. Y cuando Jesús estaba ya a punto de ser
su ministerio terminar en esta tierra y él sabía que tenía que morir y irse de este mundo, entonces ellos, a la gente élite que él había preparado, les llama y les hace una pregunta a todos. Ahí estaban todos los discípulos y le dice: ¿quién decís la gente que soy yo? Le preguntó a ellos, a quién ellos le había capacitado, a quién Jesús le había entrenado, el mejor maestro, no como ahora que tenemos maestros que son buenos, nos enseñan la teología, pero los discípulos tuvieron a Jesús, el maestro por excelencia, el verdadero maestro que estuvo con ellos, que compartió la multiplicación de los peces, el pan, y vieron muchos milagros. Pero sin embargo, Jesús les pregunta: ¿quién decís la gente quién soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Entonces Jesús, mirándole, les dice: eso es lo que el mundo secular, el mundo que no me conoce, dice eso de mí, que yo soy Juan el Bautista, que yo soy Elías, Jeremías, un profeta. 4 factores. Pero sin embargo, yo ahora les pregunto a ustedes: ¿a quién les he capacitado? ¿A quién les he enseñado? ¿A quién me he dedicado todo un tiempo? Porque Jesús no tenía, dice, un tiempo para descansar su cabeza. No quiere decir que Jesús no tenía dónde dormir, sino que Jesús estaba con ellos, dándole la palabra, estaba en el movimiento de la palabra. Jesús estaba con ellos, dándole el movimiento de la oración. Jesús estaba con ellos, dándole el movimiento del evangelismo, porque también no solamente que los enseñaba, sino que los sacaba a ellos para que ellos vean la tarea que él iba a realizar, el evangelismo, porque Jesús iba por aldea, por todos alrededores, anunciando este evangelio que es de liberación, este evangelio que es de libertad, este evangelio que tiene poder para cambiar y transformar, porque el Señor lo dijo: ya el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese es el evangelio, esa es la doctrina. La doctrina es tener a Jesús como nuestro Kyrio, nuestro Señor y nuestro dueño. Entender que dependemos de Él y que Él es el soberano de todas las cosas. Ese es mi Señor. Es la máxima autoridad. Es por eso que cuando Jesús le pregunta a ellos, a los discípulos, después de haberle preguntado: ¿quién decís que la gente soy yo? Ahora Jesús le dice: lo que la gente habla, lo que la gente dice, no me importa. Ahora les pregunta a ustedes: ¿a quién yo les he preparado? ¿A quién yo les he doctrinado? ¿Quién decís que soy yo? Todo el auditorio, los 12 se quedaron mudos. Hubo un cierto límite de silencio, pero ese silencio terminó cuando se pronuncia Pedro, y Pedro le dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro y Jesús se maravillan ante tal respuesta y le dice: Pedro, aquella respuesta verdadera, aquella doctrina única y verdadera, no es tuya, mi Padre te lo ha revelado. Por tanto, Pedro, sobre esa respuesta, sobre ese fundamento, que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán. Por eso que aquel que predica otro evangelio, aquel que predica cosas de misticismo, humanismo, Cristo no vino para hacer cosas de misticismo, Cristo no vino para entretener. Hoy yo veo a los pastores y lamento, y a veces digo, por falta de evangelio están predicando otra doctrina. Porque Jesús le dice, unos dicen que Juan, que tú eres Elías. Elías representaba una persona que lloraba, y las iglesias creen que los que lloran más están más cerca de Dios. No se trata que tú llores más con tus lágrimas, sino se trata de quien tú ya no ofendas más. Dios no quiere de gente llorona que ande llorando y vuelve haciendo lo mismo. Dios quiere que llore tu alma, tu corazón, y no vuelvas a pecar delante de Dios. Por eso que aquí el Señor dice, conocerán si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá esta doctrina. Aquel que no quiera hacer la voluntad de Dios no va a conocer la doctrina, va a conocer otra cosa, va a conocer otra verdad. Es por eso que el Señor se enfatiza y le pregunta a los 12 y le dice: ¿quién decís la gente que soy yo? Todo el mundo creía que Jesús era Juan el Bautista.
un hombre que había venido a implantar como legalismo. No es que Juan el Bautista fue malo y en su tiempo hizo un evangelio así, pero Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es Elías de los profetas, Jesús no es Jeremías, Jesús no es un profeta. Ahora hablando con respecto a Elías, para que ustedes entiendan, cuando Elías, el gran profeta, llamado por Dios, después de burlarse de los Baales y había matado a muchos Baales en el gran sacrificio del holocausto, que se burló y le dijo llámelo, de repente su Dios se ha quedado dormido y él comenzó a decirle, a ver, rájense, y comenzaban a hacerse heridas, se rajaban, se cuchillaban. Entonces, y ni así el holocausto se consumía, y Elías le dijo, ahora permítanme que yo lo haga. Y Elías puso el holocausto y puso maderas y dijo, echen agua. Y solamente levantó las manos al cielo y pidió al Padre y vino y consumió el fuego. ¿Qué te doy a entender, hermano? Que no se trata de la mucha bulla que tú hagas, porque Dios no es sordo. No se trata de cuanto más grites o digas, a ver, vamos a dar un grito de guerrero y gritas a la guerra. Eso no se trata de conocer a Dios, de saber quién es Dios, que la palabra coordine con tu vida, que tengas la seguridad, no seas incrédulo, porque el peor pecado del ser humano es la incredulidad, porque no lo crees a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha dicho que tú eres heredero y coheredero de los reinos de Dios, no coheredero ni heredero de las quejas, de los lamentos, de las crisis que sufrimos. Es por eso que este gran hombre entendió Pedro. Es por eso que hoy en día la gente está haciendo algo que es bueno, pero no es lo correcto. Mírele a Eliseo. Eliseo, después de burlarse de los profetas, Jezabel da la orden y quiere matarlo. Y él huye y cae en depresión y ansiedad y se va muy lejos y se esconde en una cueva. Y ahí esperaba la muerte, porque aún a pesar de todo su fe no desmayó, aunque su fe disminuyó un poco, pero él creía que Dios iba a buscarlo porque era un profeta. Pero que entró en ansiedad, sí, que entró en crisis, sí, que se preocupó, y al ser humano cuando se preocupa y entra en crisis, la cobertura del todo soberano no está ahí, porque uno comienza a tener incredulidad y comienza a fallar su fe y disminuye las cosas físicas que vienen a nuestra vida. En lugar de buscar a Dios, nos disminuye. Y aquel profeta llamado Elías se logra esconder en una cueva y ahí esperaba la muerte. Pasaron muchos días tal vez y esperaba morir, pero viene una bulla de terremoto y las piedras se mueven. Y él sale y dice, Dios ha venido a responderme. Y cuando sale en busca de Dios, Dios no estaba ahí. Y se vuelve a meter en esa cueva. ¿Y cómo habrá sufrido Elías? Angustiado, perturbado mentalmente, había caído en crisis, su fe había disminuido, pero siempre brillaba nuevamente en una esperanza. Y luego de eso viene el sonido de los tambores, el sonido de la flauta, y él sale. Dice, Dios ha venido en mi busca, Dios ha venido a responderme, y sale de la cueva y Dios no estaba ahí. Luego viene un sonido suave y apacible, un silbo suave, y no sale, se queda ahí en la cueva. Y Dios se le presenta en forma de ángel, porque Dios puede incorporarse en lo que Él quiere manifestarse, porque soberano es Él en hacer las cosas. Y un ángel se atraviesa por la puerta del túnel, por el ingreso del túnel, y le dice, Elías, ¿qué tienes? Señor, le dice. Lo llamó Señor, lo reconoció como su Dios, como su Quirio, como el dueño de su vida. Él dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le responde, ¿quién te enseñó a tener miedo? Sal de ahí, salva a los 7 reyes y va y búscame al hombre de continuación, a tu hombre de enlace llamado Eliseo. Todavía te queda vida, sal de aquí. Que te doy a entender que las experiencias puede ser algo mínimo delante de Dios, pero por las experiencias no te vas a guiar, porque Él se guió bajo las experiencias. Dios es nuevo. Dios no quiere que nosotros nos guiemos bajo experiencia, misticismo, ni en esta meditación trascendental. La meditación trascendental que hacen los
tres organizaciones, llamados los musulmanes, llamados los budas y llamados los budas y llamados los musulmanes y los árabes, esta meditación lo hacen en la mente. Ellos se concentran en la mente y ellos se concentran hasta tal punto que ellos pueden elevarse en el aire. Ellos se concentran en la mente hasta tal punto que pueden traspasar la pared. Y esto ha entrado en las iglesias por falta de evangelio, por falta de doctrina. Ha entrado porque la gente más está acostumbrado a poder ver, quiere ver para poder creer, quiere sentir. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, amigo en la fe, religioso, el ser humano siempre ha sido místico, siempre ha querido saber sobre el futuro, siempre ha querido experimentar. ¿Acaso en la escuela no nos enseñaron el catolicismo? ¿Acaso en la escuela no nos enseñaron acerca del horóscopo? ¿Acaso no ha habido, cuando yo salía por la plaza de armas, allí estaba un monito, te sacaba su papel y te decía tu color, te decía tu futuro? Nosotros siempre hemos sido acto con nosotros de querer saber y descubrir algo, pero Dios no quiere que tú te muevas ahí. Por eso que Hechos 13 habla acerca de la adivinación. Hechos 16 habla acerca del misticismo, la brujería, y Hechos 19 habla acerca de la idolatría. Nosotros no podemos estar corriendo de aquí para allá. Nosotros no podemos estar moviéndonos por cosas que el mundo hace, aún los religiosos hacen. Dicen, allá se pone el aceite de la unción y la gente corre por el arenal y recibe el aceite. De repente está recibiendo miles de demonios que no sé, Dios mío, cómo equivocan esta doctrina, la doctrina verdadera. El justo por la fe vivirá. La fe es la fe que nos da Dios en poder creer en algo que no se ve. Por eso que cuando tú crees por algo que estás viendo, entra en nuestra sugestión experimentar algo, y Dios no quiere que experimentes. El justo por la fe vivirá, no ha dicho por las experiencias. Es por eso que la gente anda busca por allá a los profetas que están orando, búscalo. Es bueno, Dios nos ha mandado a orar, pero Dios no ha mandado que nosotros vayamos, oremos para que el mundo se sane. El mundo se va a sanar, pero Dios también dice por la palabra, yo hiero, yo sano, yo hago morir, yo hago vivir, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Estamos llevando una doctrina que Dios no lo mandó. La doctrina de Dios es el evangelio del arrepentimiento. El hombre es salvo, se salva su alma. Comienza a sanar la masa encefálica donde se conecta el Espíritu Santo, y obviamente el cuerpo, las enfermedades físicas, mentales van sanando en nuestro cuerpo, porque hemos entrado a ser liberados, porque donde se establece el reino de Dios, el reino de la oscuridad, el reino de las enfermedades y las tinieblas son quebrantadas, porque dos reinos juntos no pueden vivir. Mire lo que experimentó Elías. Elías esperaba una respuesta porque él había experimentado movida de rocas, terremotos, flautas, tambores, y Dios nunca vino en su busca, porque Dios no quiere que tú experimentes algo que Dios no es experiencia. La Biblia es un misterio. ¿Para qué la Biblia es un misterio? Porque en este misterio vamos a conocer a Jesús. En este misterio vamos a entender ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia tiene que tener esta revelación, como tuvo Pedro. Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, mira Pedro, bajo esa revelación, ese entendimiento que tú has logrado tener no es tuyo, es de mi Padre que está en los cielos, y por lo tanto que esa revelación es de mi Padre, te daré las llaves del infierno, del Hades. Dios nos ha dado una autoridad para que en el nombre de Jesús, el Señor dijo, y estas señales y esta autoridad seguirán a todos los que creen en mi nombre. No dice a todos que experimentaron, no a aquellos que se van por lo místico. Lo místico, no vayas por lo místico, porque no ignores el ser humano que viene al evangelio. No está convertido al 100%. No ora, no hace el movimiento de la oración y quiere orar y no sabe cómo orar. Y los pastores, en lugar de enseñarles a orar, dice, más arrodíllate, más humíllate delante del Señor, más humíllate, grita más fuerte y impone las manos, puro cuentos, puras cosas. Que Dios no trabaja así. Dios trabaja con aquel que le entiende. Si el Hijo del Hombre te liberta, eres verdaderamente libre. Si el Hijo del Hombre no te liberta, no eres libre. Por eso es necesario entender la doctrina que ha venido del cielo. La única doctrina que vino como la respuesta absoluta se llama
Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de la crisis, libre de la maldición, porque en Cristo tu destino ha cambiado, en Cristo has salido de la muerte a la vida, en Cristo has pasado de la oscuridad a la luz, en Cristo has pasado de muerte a vida. Es por eso entender esta doctrina de vida, no una doctrina de misticismo, de emociones. Es por eso que Jesús le está respondiendo a aquellos fariseos, a aquellos religiosos, y le responde y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dios lo envió a Jesús, porque San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, lo amó porque la había creado y no quiso dejarlo al garete abandonado, porque lo amó. Dios envió una sola doctrina llamada Jesucristo para salvar al mundo. Por eso que Primera de Reyes 3:8 dice: para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. El único que puede parar a Satanás no es el misticismo, no es el legalismo, no es fuentes que tú has formado una doctrina que es tu doctrina tuya, pero no es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es fiel y verdadera. El que tiene al Hijo tiene la vida. Separado de mí nada podéis hacer. Así como los pámpanos están separados de la vida verdadera, nada podéis hacer. Estar en Cristo significa estar en el verdadero. En Él hay justicia, como dice aquí la palabra de Dios. Pero después, en el 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Es que Jesús es la palabra viviente. En Jesús está revelada los misterios escondidos. Es por eso, estimados hermanos y oyentes, es necesario entender. Jesús dijo y enfatizó: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y aquel que come de este pan vivirá eternamente y para siempre. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La mayoría ha entendido no el evangelio y buscan su propia gloria, buscan enaltecerte, buscan que lo llamen profeta, buscan que le llamen reverendo, buscan que lo llamen algo que ellos se han hecho un estuche no fabricado por Dios. El que habla su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que vivió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Esto me hace recordar, estimados hermanos, al relato que habla en San Lucas 19. En San Lucas 19 habla un relato acerca de dos personajes. Uno era el rico y el otro era Lázaro. Dice que hubo un rico que hacía fiestas con esplendidez, mucho dinero, mucha economía. Todos los días hacía fiesta. Pero hubo un mendigo que estaba en la puerta, en la entrada de la puerta, y solamente pedía que alguien lo ayude, y estaba lleno de llagas, muy mal vestido. Sin embargo, murieron los dos. Dice que el rico se fue al Hades, que es infierno, y el pobre se fue al paraíso. Él no se fue al cielo por ser pobre, él se fue por haber un día escuchado la palabra de Dios. Pero no tuvo una conclusión buena, porque Dios no nos ha llamado para que la gente nos mire como la última rueda del coche. Dios no nos ha llamado que nos mire para que la gente nos tenga lástima. Yo me pregunto y a veces digo, ¿por qué este pobre Lázaro no le predicó a alguien de las gentes importantes que entraba a ese gran banquete que hacía el rico todos los días? ¿Por qué no le habló la palabra y alguien la habrá escuchado y podría haber recibido la nueva vida en Cristo y lo hubiese sacado de su pobreza y lo hubiese llevado a trabajar con él en sus campos o en sus empresas que ellos tenían? Pero sin embargo, dice que murió lleno de llagas, pero se fue al paraíso. Pero el rico dice que en el lugar donde estaba, el rico comenzó a sufrir la molestia del calor y que era un infierno, y dijo: por favor, permite que Lázaro moje la punta de su dedo porque estoy en angustia. Es terrible el hada, él comienza a descubrirlo. Entonces, él le dice: envía a Lázaro, que envía a mis hermanos. Yo tengo mi familia, tengo mis hermanos, que no quiero que vengan a este lugar. En ese lugar, el rico se volvió un evangelista. En ese lugar lo reconoció, pero fue demasiado tarde, porque el Señor le dijo: los que están aquí abajo no pueden pasar para arriba, ni los de arriba pueden pasar por abajo. Él le dijo, y Jesús le responde en una voz audible y le dice:
a las leyes y a los profetas han tenido, a él escucharlo. Jesús le dice a través de la voz, Dios le está respondiendo al rico, le dice, a las leyes y a las profetas han tenido, escúchenlo a ellos. Y el rico le dice, nosotros no queremos, yo no quiero la ley ni los profetas. ¿Sabe lo que está diciendo el rico? Como dicen mucha gente que no entiende el evangelio y la doctrina, nosotros no queremos a Jesucristo, queremos los profetas, la ley, la verdadera ley. Es Jesucristo. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu en Cristo nos ha liberado la ley del pecado y la muerte. Tú eres harina de otro costal, yo también. Nosotros no somos del pueblo de Israel, pero Dios por gracia nos han llamado. Por eso que en ti debe haber una gratitud. Yo oro mucho dándole gracias a Dios y termino mi oración dándole gracias a Dios porque no fui yo el que busqué a Dios, sino Dios me buscó a mí y ahora me direcciona a poner paz en mi corazón, me da un sentido de vida y ahora me da las fuerzas necesarias y el poder. Como dice el libro de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces, ¿qué te doy a entender, hermano? Que ahí en ese lugar el rico comienza a tener una palabra con Dios y le dice, manda a Lázaro, mi familia, allá ellos no quieren la ley de los profetas. Hoy en día la gente no quiere conocer a Jesús como el Cristo, la gente quiere conocer misticismo, quiere conocer cosas que se muevan. Eso por parte puede ser buena, pero no es lo ideal. Dios no quiere que te muevas como le dijo a Tomás. Tomás incrédulo. Tomás dijo, si yo no veo las manos horaradas de mi Señor y no veo su corazón traspasado, no voy a creer. Y Jesús le dice, mira, yo soy. Y le enseñó las manos. Y comenzó a creer. Y Jesús dice, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Nosotros somos bienaventurados, dichosos, porque no lo vemos a Jesús, pero sabemos que Él es real, que a través de la fe y la convicción sabemos que Él es nuestro Kyrio, nuestro Señor, y que yo ahora no estoy en las manos de una empresa, no estoy en las manos de mi familia que me puede ayudar, ni el mundo entero. Yo estoy en las manos de Dios y Él cumplirá sus promesas en mí porque me ha tomado por hijo, me ha tomado por alguien que entiende y se direcciona, por alguien que comienza a buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Ahora, yo no estoy en contra de los hermanos que oran, pero Dios no quiere que tú corras por acá. Dicen allá el aceite, en el arenal, vamos, la zarza está ardiendo. Oye, hermano, ¿por qué te equivocas tanto? Pastores, la zarza ya ardió hace 2000 años. Jesús ha dicho, vengan a mí los cansados y trabajados, yo los haré buscar. ¿Qué hacen buscando que la zarza arda? ¿Qué andan buscando que le coloquen aceite? Este es misticismo, esta es brujería, hechicería. Lean Hechos 3, Hechos 18, 19. El justo por la fe vivirá. Yo sé que mi Redentor vive y yo tengo una fe viva, que Él es real. Yo no puedo estar mirando las cosas de su gestión ni llevándome por la meditación trascendental, porque mucha gente se equivoca ahora en la meditación trascendental y se concentran y lloran, pero lloran lo que se portan mal, y la gente que lo tumban cae para atrás. Es gente que solamente cae para atrás pero nunca cambia. Dios no quiere que caigas para atrás, Dios no quiere que hagan espectáculos, Dios quiere que te direcciones, Dios quiere que salgas del junto al camino, no vayamos junto al camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesucristo es el único camino, y cuando somos alumbrados por el único camino vamos a conocer la verdadera vida. La verdadera vida no está en tu logro, la verdadera vida no está en que comas bien, la verdadera vida no está en que tengas buena cama, la verdadera vida es que haber conocido a aquel que vino para salvarnos, aquel que vino como la respuesta única, porque San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo. Lo amó porque sabía que el mundo estaba en maldición, en desastre, porque lo amó desde antes de la fundación y lo creó a su imagen. Lo amó, pero mandó a su Hijo unigénito, mandó a Jesús para que muera en una cruz, para que termine con todas las maldiciones, con todos los desastres. Jesús, cuando murió en la cruz, absorbió todo el pecado como una esponja grande, y de ahí para adelante nos ha declarado libres. Por eso que al que tiene al Hijo tiene la vida. Conocer a Cristo es salir de las manos de Satanás. Tener a Cristo, que es el Evangelio, la doctrina verdadera, es escapar del lazo del cazador, es salir de muerte a vida. Como dice el libro de Colosenses 1:13, dice que hemos sido traspuestos, trasladados
de las regiones de maldad y de oscuridad al reino de los cielos. Por eso la doctrina fiel y verdadera es conocer a Cristo o no lo conoces. El que no conoce a Cristo siempre irá por estas cosas y terminará cansado, terminará con el tiempo fatigado, porque el evangelio que nosotros recibimos no es de 1 año o 2 años, el evangelio es para toda la vida. Cristo ha prometido que Él murió por nosotros para darnos una libertad, no para andar en libertinaje haciendo lo que nosotros queramos, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quién hace la voluntad de Dios? Aquel que ha sido llamado por hijo. Porque si ahora eres hijo de Dios, según San Juan 1:12, pues a todos los que lo recibieron creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ahora eres hijo de Dios, entonces tú lo amas, no porque por terror lo que Él va a hacer, lo amas, y porque lo ama, lo obedece. Aquel que es hijo, como hijo de Dios, yo no puedo ir donde el mundo corre en medio de su moral indeseable, viven de una manera paupérrima. Yo ya no puedo ir por ese camino porque Cristo cambió mi destino. Ahora yo comienzo a ir por un destino donde es un destino de santidad, un destino de poder vivir la palabra conforme al deseo y la voluntad de Dios. Y voy a concluir esta palabra bendita. Lo voy a concluir y terminando con esto. Recibir el evangelio es un estilo de vida. Recibir el evangelio es poder escapar de las manos del cazador y de la peste destructora. Nosotros en Cristo, recibiendo esta doctrina que es el evangelio, somos herederos y coherederos del reino. Herederos y coherederos no de la aflicción, herederos y coherederos no de la angustia, no de la ansiedad, porque siempre la gente creyente cae en mucha crisis, la gente creyente cae en mucha ansiedad, en mucha preocupación. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Porque el Señor tendrá cuidado de nosotros. Dice el Señor Jesús y habla a los padres humanos, dice a los padres: ustedes como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si su hijo le pide un pan, no le das una piedra. Si le pide pecado, no le das una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Si Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos, el Señor nos dará todas las cosas que lo pidamos. Y por eso que nuestras oraciones tienen respuestas. Y hay 3 tipos de oración. Hay una oración que Dios nunca te lo va a dar. Pastor, ¿por qué dice así? Mírelo a Pablo. Pablo oraba más de 3 veces para que el Dios le cure el aguijón de sus ojos, que era un fastidio, un tormento, le dolía mucho las vistas, era un sufrimiento y ese aguijón le fastidiaba. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate de mi gracia, porque cuando el poder de Dios se manifiesta en medio de tu problema, la gloria de Jehová desciende sobre mí. Dios pone un problema no para que tú mueras en el problema, sino que a través del evento busquemos más a Dios, porque ¿de dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene el poder? La gente ha disminuido esa fuerza, la gente está quedando sin fuerza. Por eso que el Señor dice que tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Quién van a tener las nuevas fuerzas? Aquel que busca a Dios, aquel que vuelve a Dios. Las nuevas fuerzas no va a tener el mundo que no conoce a Dios. Por eso te invito hoy, mi conclusión es: y tendremos nuevas fuerzas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantaremos las alas como águila. El águila vuela a lo alto, sale de la inmundicia, sale de la atmósfera que está contaminada. Por eso que todo cristiano que conoce a Dios y conoce la doctrina, vuela a lo alto, vuela a lo alto, vuela a lo alto, y está en la presencia del Dios Trino, y Dios Trino está diseñando su vida hasta planificarlo y hasta tal manera que lo edita para que mañana sea un instrumento útil en la mano de Dios, y se pone como un atalaya, se pone como una luz para alumbrar. Que Dios le bendiga, estimados hermanos oyentes, amigos en la fe. No vayamos por las cosas del misticismo, no vayamos por las cosas de correr por aquí, por allá. Confía en Jehová. Él ha dicho: yo he muerto por ti para darte vida y he resucitado para estar contigo todos los días. Hermanos, seguridad, Cristo está con nosotros. Venga lo que venga, hemos triunfado, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy buenas tardes, Dios los bendiga, Dios bendiga esta emisora.
y estaremos el próximo miércoles con ustedes, el día domingo, en el gran desfile de la Biblia que estaremos desfilando todas las iglesias. Vayamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.